Buenas noches, mi nombre es Diego Arevalo y bienvenidos a Netly, Estudios Bíblicos y algo más. El concepto de Dios o la deidad ha sido un concepto que ha cambiado con el pasar del tiempo. El ser humano desde tiempos antiguos ha sentido en su corazón la necesidad de adorar algo superior o que existe algo mayor que él. Pero entendamos nosotros que realmente sabemos quién es Dios, cuál es su voluntad respecto a la humanidad. ¿Realmente somos resultados de su voluntad? ¿Será que Dios cambia de parecer? ¿Comete errores? ¿Es igual a ser humano? Esperemos que en esta nueva temporada conozcamos la doctrina de Dios y más de ese Dios que para muchos se ha convertido en un estilo de vida y promesa de una vida eterna, como lo dice Juan 17:3. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Los invitamos a que nos acompañen esta semana en estos hermosos estudios. Saludamos a cada una de las personas que en estos momentos se conectan hasta ahora. Por favor, escríbanos desde qué ciudad se encuentran, el país. Por favor, salúdenos, denle like a esta transmisión para que pueda llegar a muchas personas. Recuerde que pueden hacer todo tipo de comentarios, saludos, preguntas sobre el tema en la transmisión en vivo y nosotros en lo posible trataremos de dar respuestas a esas preguntas. Antes de iniciar, les voy a pedir el favor a cada uno de ustedes que están allí en esa transmisión y a Freddy y a Oscar que inclinemos el rostro para tener una palabra de oración. Padre, Señor nuestro, que tu morada está a la altura de los cielos, te damos gracias por este maravilloso día que tú nos has dado. Señor, en estos momentos pedimos que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que las palabras que se transmiten sean palabras, Señor, de tu Espíritu Santo. Guárdanos, bendícenos, Señor. Te pido que humildemente que bendigas a cada una de las personas que están en estos momentos viendo la transmisión, los que más adelante se conectarán. Bendice, Señor, a cada una de estas personas. Bendice en estos momentos a los necesitados, a las personas que se encuentran con dificultades en este día y en estos momentos tienen sed de ti, Señor. Guárdanos, bendícenos y todo esto te lo pido en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a aquellas personas que se han conectado. Pues Freddy y Oscar, bienvenidos. Buenas tardes a todos y gracias por sus palabras, Diego. Sí, esta semana es una semana nueva en la cual queremos mostrar unos nuevos conceptos que espero que espiritualmente les ayuden a ustedes, podamos realmente crecer también en el estudio de la palabra. Y bueno, esta semana este tema va a estar como muy de todo, ¿sí? Pero esperamos que presten atención a todo lo que le queremos transmitir, porque al final de todo el propósito es guiarlos hacia la palabra de Dios. Muchas gracias. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes en esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de nuestro programa de Netly. Queremos entonces pedirles en este momento que allí pueden empezar a dejar sus comentarios en la cajita de comentarios, sus preguntas. Esta semana vamos a hablar de la doctrina de Dios, como ya lo había dicho bien el compañero Diego. Y el día de hoy vamos entonces a analizar lo que es Dios y las antiguas civilizaciones. Durante esta semana vamos a hablar varios aspectos en las diferentes épocas de la historia, analizando cómo se ha concebido la idea de Dios en los diferentes momentos históricos, como lo acaba de presentar nuestro compañero Diego. Y queremos comenzar hoy pues con estas civilizaciones antiguas. Rescatamos estas 4 civilizaciones porque a nuestro parecer y con respecto al estudio que hemos hecho de las escrituras, son las 4 culturas o las 4 civilizaciones que más han destacado o más han marcado la historia de la humanidad. Entonces, quisiera comenzar allí con la primera parte, antes de entrar con el imperio babilónico o neobabilónico, hablando de algo con respecto a la existencia de Dios. De pronto algunos de los que nos escuchan no conciben todavía la idea de que Dios exista, o de pronto se les complica con respecto a creer en un Dios invisible. Pero quiero decirles que ese problema ha existido desde el principio. Y queremos entonces por eso, por medio de estos estudios, analizar cómo por medio de la historia, del tiempo, Dios ha querido comunicarse con el hombre. Entonces quisiera hablar con la primera parte hablando de la existencia de Dios. El análisis de las pruebas racionales de la existencia de Dios
ha llegado a ser un punto clásico en la doctrina cristiana de Dios, puesto que Dios no se revela continuamente en forma directa y visible. Surge lógicamente la pregunta de si en realidad existe un ser que corresponda a nuestra palabra Dios. El registro bíblico no trata el asunto de la existencia de Dios mediante el recurso de crear o sugerir pruebas racionales. En cambio, las escrituras sostienen que el que se acerca a Dios necesita creer que existe. Bien, entonces cuando nosotros analizamos la palabra de Dios no está tratando de demostrar la existencia de Dios, sino que simplemente la da por sentada. Entonces, vamos a analizar algo con respecto a cómo Dios o cómo podemos nosotros concebir a Dios en nuestras mentes. Hay algo bien interesante y es que hay dos tipos de revelación con respecto a la deidad. Y uno de los tipos de revelación es la revelación general. Y la revelación general es para toda la humanidad. ¿Bien? Y la revelación general tiene que ver con la naturaleza, con las cosas creadas. Bien, quisiera de pronto citar un texto bíblico, Romanos capítulo 1, versículo 20. Es un texto muy conocido y ahí ese texto nos muestra esa revelación general que es la naturaleza o el otro libro que nos habla de Dios. El texto de Romanos 1:20 dice, porque, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese es un texto que claramente nos muestra que por medio de la creación podemos comprender en algunos puntos que hay un ser inteligente, un ser superior detrás de toda esta perfección de la naturaleza, ¿no? Bien, otro texto que también me gustaría citar con respecto a esta parte sería el Salmo 19:1. Y el Salmo 19:1 es un salmo también muy conocido que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero partiendo de estos dos textos, quisiera de pronto sugerir a los que nos escuchan que aparte de la revelación general que es la naturaleza y todas las cosas creadas, es fundamental lo que es la revelación especial. ¿Y qué es esa revelación especial? Las Sagradas Escrituras. Ya lo habíamos estudiado la semana pasada en la primera temporada. Y quisiera que analicemos los siguientes aspectos. Las pruebas racionales de la existencia de Dios que se nos dan en la naturaleza no producen una convicción radical. Miren ustedes lo que dice esto. O sea, sí, es obvio que la naturaleza y su perfección y todas las cosas creadas nos hablan de un ser superior, pero no es la totalidad para poder creer en ese Dios superior. La convicción de la existencia de Dios no se produce por argumentos racionales, sino por una relación personal con Dios. Esta relación la inicia ¿quién? La inicia Dios. ¿Listo? Quien a través de la acción personal del Espíritu Santo usa la escritura, la naturaleza y la historia para revelarse a la mente y los afectos de los seres humanos. Somos conscientes de la existencia de Dios entonces en base a su revelación personal en la escritura, antes que en base a argumentos racionales. Con esto quiero dar espacio para que analicemos entonces lo que tiene que ver con la primera civilización, una de las civilizaciones más clásicas, y es Mesopotamia. En esa región de Mesopotamia fue donde se hallaron las civilizaciones más antiguas. Sumeria fue una de las civilizaciones más antiguas. Y Mesopotamia, todas aquellas civilizaciones que allí se levantaron, tenían casi que todas en conjunto, por así decirlo, los mismos dioses. Entonces, sus religiones eran sincretistas, se mezclaban entre sí. Los sumerios practicaron una religión sincretista con multitud de dioses, ellos eran politeístas. Entre esos habían demonios y espíritus que representaban fuerzas naturales o presencias en el mundo, tal y como lo haría, tal y como lo haría más adelante la civilización griega. En sus creencias establecen que los dioses originalmente crearon a los seres humanos para que éstos se convirtieran en sus sirvientes. Entonces, ese es el concepto en Mesopotamia y más exactamente la civilización de Sumeria, que los dioses crearon a los seres humanos para que fueran sus ¿qué? Sus sirvientes. Bien, entonces, esta primera parte nos da una idea
de la concepción de la deidad o de la doctrina de Dios que tenían esta civilización clásica. Bien, entre tantos dioses que tenía esta civilización, tenían un dios llamado Anat, que era la diosa de la fertilidad, otro dios que era Anu, el dios del cielo, Antú, diosa de la creadora, Apsu, el gobernante de los dioses, Atrahasis, protagonista del poema épico del mismo nombre, Baal, deidad superior a todas las demás, tenían un listado de dioses para cada uno de sus necesidades. Entonces, son cosas muy interesantes para resaltar porque hoy día podríamos decir que esas ideas, de alguna manera u otra, siguen vigentes. Analizando entonces el pensamiento antiguo, podemos entender por qué muchas personas hoy día piensan como piensan con respecto a Dios. Entonces, esta cultura mesopotámica y babilonia tenían esa costumbre de entender entonces a los dioses con sus necesidades, los representaban así. Babilonia contaba con muchas prácticas religiosas y tenían una gran creencia de sus dioses y sus actividades en la tierra. Ese era el protagonismo de los dioses para los babilónicos, para los mesopotámicos, y era que los habían creado para el servicio. Bien, eh, me gustaría escuchar de pronto, compañeros, a Freddy, con respecto a esta parte, me parece que es bien curiosa, ¿no? Bueno, hay algo que entender con respecto a estas culturas y es que Mesopotamia, si lo miramos desde el aspecto bíblico, sobre esa región posterior al diluvio fue donde se concentraron la mayoría de todo, digamos, el arca Noé llegó a parar sobre el monte Ararat, que es cerca a esa zona donde se viene a desarrollar lo que es la cultura mesopotámica, ¿sí? Si lo miramos desde el aspecto bíblico, vendríamos a pensar que por eso es que ahí encontramos los primeros orígenes de todas las civilizaciones más antiguas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Posteriormente, sobre esa región, pues por lo que estaban concentradas, digamos, la mayoría de la población, la mayoría de los dioses que podemos ver y de los cuales citaba Oscar, estaban concentrados en toda esa región y es interesante porque después de esas primeras vestidos de religión de las cuales él nos estaba comentando, se vuelve a replicar en las demás culturas posteriores. Usted va a ver que de pronto los egipcios van a tener también las mismas nociones con respecto a los dioses, después los hititas, más adelante los medos, los persas, las posteriores civilizaciones vinieron a heredar toda esa concepción inicial que se tenía de los dioses en Mesopotamia. Y es muy importante tener eso claro, porque muchas veces se ha cuestionado la palabra de Dios con respecto a digamos, a la cercanía que ha tenido la palabra de Dios con respecto a esos dioses, que hay muchos conceptos que son muy semejantes. Ahorita vamos a mirar algunos, de pronto más específicamente, por ejemplo, con lo que es las religiones persas, las romanas también, y, y ahí vamos a entender por qué de pronto por lo que hay un mismo punto de partida, las religiones en sí entre ellas se parecen mucho, y bueno, sí hay una gran diferencia con respecto a la religión de Abraham, que es el que también vino a estar sobre esa región posteriormente al diluvio, que fue la familia de él, y cómo, digamos, él contrastaba con respecto a las demás religiones que existían ahí. Mientras que ellos eran politeístas, tenían diferentes tipos de manifestaciones para su Dios, Abraham era una persona que solo seguía un solo Dios, ¿sí? Entonces, quisiera rescatar eso aparte de ahí, y bueno, no sé si quieren agregar algo adicional, compañeros. ¿Listo? Entonces arrancamos con Babilonia. ¿Les parece bien? Bueno, voy a rescatar ciertas cosas que me parecen importantes de Babilonia, ¿sí? Bueno, Babilonia en sí, hay dos Babilonias, ¿no? Una Babilonia que es la más antigua y una Neobabilonia que es la que posteriormente conocemos con el rey Nabucodonosor y todo lo demás. De la Babilonia antigua solamente se tienen ciertas, digamos, referencias y muchas de ellas tienen que ver con los escritos también bíblicos en los cuales se cita a Nimrod como el fundador de esta gran civilización y bueno, de una serie digamos, de historias en las cuales encontramos la de la Torre de Babel y todo esto, que posteriormente vino a repercutir sobre las demás culturas.
La que quisiera rescatar un poquito más de este tema viene a ser la Babilonia o la Neobabilonia, que fue, digamos, la otra Babilonia que vino a ser hacia la época del rey Nabucodonosor, donde él trató de rescatar todo lo que era la cultura y la religión que se vivía en el momento anterior, ¿sí? La otra Babilonia, pues, aunque hay escrituras y textos de lo mismo, digamos, la mayoría de lo que podemos encontrar de esa cultura se vino perdiendo en el tiempo, ¿sí? De pronto lo que sí podemos rescatar es lo que hizo después el rey Nabucodonosor, porque él, digamos, trató de traer todo lo que existía allá. Entonces podemos verlo ahí como una referencia cercana a lo que hacían anteriormente, ya que hoy en día pues nos queda más difícil de pronto buscar ese tipo de referencias. Ahora, ¿qué pasa con la religión babilónica? Ellos tenían diferentes tipos de prácticas, ¿no? Donde habían diferentes tipos de dioses y cada dios pues tenía una relación diferente con los seres humanos. Era una religión, aparte de ser politeísta, también manejaban el sincretismo, o sea, podían aceptar cualquier tipo de otra religión con tal de llegar a un acuerdo entre sus posturas y todo lo demás. Y dentro de esas podemos rescatar, digamos, dos dioses que son, digamos, relevantes también para lo que es en este caso, ¿sí? Eh, Tenemos a Atsu, que era conocido como el espíritu del abismo y el espacio sin límites. Y tenemos a Tiamat, que era el espíritu de las aguas, ¿sí? Si se dan cuenta, podemos encontrar una semejanza con lo que dicen las escrituras, ¿no? Y eso es de pronto de donde la mayoría de los científicos hoy en día difieren mucho con respecto a lo que la palabra de Dios nos expresa, ¿sí? Porque ellos dicen que la palabra de Dios como que es una mezcla de muchas culturas antiguas y que encuentran semejanza entre algunos escritos o algunas manifestaciones de estos dioses versus a lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Pero es muy importante tener de pronto esta información para que más adelante de pronto no los cuestionen ustedes con respecto a estos puntos, ¿sí? Ahora, ¿qué más dice? Estos espíritus se encargaron de construir el mundo y de formar lo que hoy se conoce como universo. Los babilonios trataban de representar a estos dioses, pero no lo conseguían, ya que los familiarizaban con grandes monstruos sin alguna forma. Entonces, ahí podemos ver, digamos, como la parte inicial o la parte principal de esto. También que podemos ver de esas religiones antiguas, ¿sí? Digamos que la religión babilónica se podía dividir, digamos, como en dos partes, ¿sí? Una parte que podemos entenderla, que estuvo fuertemente asentada en la vida social y política, y una que iba directamente al culto hacia la parte gubernamental, o sea, las personas de cargos importantes tenían una religión y las personas del popular tenían otra religión diferente, ¿sí? Habían dioses para ellos y dioses digamos, para el resto de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la primera parte estaba bajo el control del Estado y los principales templos, guardianes de la ortodoxia y la tradición en la que sustentaban su propia razón de ser como instituciones. Entonces, había como una separación social y habían dioses exclusivos para, como les digo, la clase alta, los que eran del Estado, y para la clase baja había otros tipos de dioses. Ahora, la religión de Babilonia es heredada de los planteamientos sumerios, de lo que acabamos de ver anteriormente. O sea, lo que Oscar comentaba con respecto a los dioses anteriores, muchos de ellos empezaron a adoptarlos esta Babilonia, Neobabilonia, como les decía, ellos empezaron a buscar esos orígenes de Babilonia antigua y empezaron a retomar y eso, por eso es, digamos, una concepción de religión heredada. Ahora, que se caracteriza, pues, como les había dicho, por el politeísmo, o sea, habían diferentes dioses dependiendo de la complejidad o lo que ellos querían representar, para eso había un dios en específico. Y algo interesante es que ellos manejaban el antropoformismo, en este caso eran dioses que tenían forma de hombres. Entonces, al tener forma de hombres, se veía como esa naturaleza en sí es lo que querían transmitir con los dioses a los cuales ellos citaban. Me gustaría que viéramos un texto que está en la palabra de Dios, que es muy interesante y nos ayuda de pronto a mostrar cómo era el contraste de la religión babilónica versus la religión judaica, ¿no? Que es de donde veríamos el cristianismo. Miren lo que dice Deuteronomio 6:4, dice:
Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, a diferencia de las demás culturas, ¿no? ¿Qué piensan de esto, muchachos, con respecto a esta cita? Diego, tiene el micrófono cerrado. Gracias. Normalmente encontramos que Babilonia, siendo lo que hoy en día escuchamos mucho, o aquellos que les gusta la historia, como la cuna o la madre de las religiones, entendemos algo con respecto a la Biblia, que desde el hombre que empezó su conciencia o empezó a entender lo que lo rodea, empezó a adorar prácticamente a muchos dioses, lo que hoy en día conocemos como el politeísmo. Pero a comparación de la Biblia, en este libro mostramos que se muestra que el Señor Dios uno solo es. Más adelante vamos a entender ese uno solo que es, si hablamos de unidad, de pensamiento o de qué tipo de unidad, pero eso es algo muy importante que vamos a ver. Aquí ya empezamos a ver esa separación entre una religión u otra. Entonces, entendamos algo muy importante. Babilonia, desde sus inicios, se consideró una civilización que su base en su religión era politeísta. Lo que decía aquí ahorita en estos momentos, lo que ha dicho Freddy y Oscar, todo se basaba, digamos, en que había, digamos, dos tipos de dioses, o sea, en este caso, había muchos, un dios que se utilizaba mucho para la parte social y otra parte para la parte política. En la parte política se disfrutaban de muchas fiestas, hoy en día nosotros, incluso esas fiestas existen, que son las celebraciones del Año Nuevo, y digamos que esta no, pero de una otra forma se disfraza, que es el culto a Ishtar, que es una de las diosas. Recordemos algo muy importante que de Babilonia recordamos como el principio de la palabra Trinidad. No sé si la mayoría de personas se familiarizan con las palabras o con los nombres de Nimrod, de Tamuz, de Semiramis, que son diferentes dioses principales de los babilonios. Aquí empezamos a entender esa Trinidad. ¿Qué características tiene? Pues que eran dioses con diferentes características, con diferentes pensamientos, y que cada uno iba en pos a su propia conveniencia, a su propio culto. ¿Qué más entendemos de la religión de Babilonia? Encontramos también algo súper importante, que en esos momentos cada persona utilizaba la religión cada persona, digamos que eran las personas de origen humilde, utilizaban y acomodaban un dios a su necesidad. Digamos que eso lo hacían con qué fin, para combatir la enfermedad o la desgracia. Entonces, si sucedía algo, ellos buscaban un dios en la naturaleza o algo que se asemejara para que pudiera ayudarlos. También es muy importante entender que de aquí, de la religión babilonia, podemos sacar algo muy importante. En el año 2017, en la conferencia de Rocío de Arriba, una arqueóloga encontró algo muy importante en diferentes documentos que encontró, documentos o fragmentos en la arqueología, donde un aspecto muy interesante en la oración de Babilonia era el uso de la música, de los instrumentos. Recordemos, cualquier persona que haya leído el libro de Daniel, encontramos que en Babilonia, cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro, cuando empezó a convocar a toda la gente, lo hacía a través de ¿qué? De la música, a través de todos los instrumentos. Entonces aquí ya encontramos parte de la oración que incluso hoy en día encontramos, que es el uso constante de la música en los momentos de adoración a sus dioses. Entonces aquí encontramos esto muy importante. ¿Qué otra cosa también encontramos en Babilonia? Que tiene que ver mucho, sus dioses también van atados a costumbres del ser humano, a necesidades básicas, como la cual es el sexo. La sexualidad en Babilonia, en general en toda la zona de Mesopotamia, era muy apreciada, y pues se creía que el sexo era un medio para llegar a la felicidad. Incluso no sé si de aquí empiezan los pensamientos machistas, que dice que el adulterio consistía en que una mujer casada mantuviese relaciones con otro hombre diferente de su marido, pero no se considera adulterio las relaciones extramatrimoniales del marido con mujeres no casadas. Ya cuando una mujer cometía adulterio con su amante, el marido tenía derecho a atarlos juntos y botarlos o arrojarlos a un río, pero si lo deseaba podía salvar a su mujer, pero si salvaba a la mujer también tenía que salvar a su amante. Entonces también muchas veces pasaba que si un marido acusaba a la mujer de un adulterio sin pruebas palpables, ella tenía que jurar ante un sacerdote y podía volver con su marido. También aquí encontramos primeros vestigios de que hay constancia que algunos sacerdotes de Ishtar
practicaban la homosexualidad y practicaban bailando transvestidos en determinados ritos. En algunos templos babilónicos existía la prostitución masculina sagrada, o sea, algo permitido era algo natural. Bueno, gracias Diego por su aporte y por la información que nos está compartiendo. Antes que todo, pues quisiera saludar también a alguna de las personas que se han ido conectando. Tenemos a Andrés, nos dice buenas tardes. También está Freddy Moreno, nos dice buenas tardes también. Jenny Suárez nos está saludando, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Y Cecilia tiene una pregunta también que la voy a citar. Ah, bueno, hay otra persona, Luz Marina Suárez nos está diciendo, buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Y bueno, Cecilia nos está formulando una pregunta que es la siguiente. ¿Habían dioses por estratos? Bueno, le voy a responder esa pregunta, aunque si ustedes quieren compartir algo adicional también lo podemos agregar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, habían como dos niveles de religión, una que era digamos, la religión oficial del Estado, que era controlada directamente por los nobles y soberanos, y la segunda manera de entender o vivir la religión era de la parte popular. Esta estaba muy alejada de la parte oficial, o sea, era muy diferente a lo que digamos, la religión oficial que se manejaba en Babilonia, ¿sí? El individuo babilónico participa marginalmente de estos cultos oficiales, con excepción de la fiesta del Año Nuevo y la fiesta del culto al que hablaba Diego, que era el de Istar, ¿sí? Al culto de Istar sí les permitía y era más, digamos, más cercano a digamos, ese tipo digamos, de acercamiento o digamos, de experiencia religiosa, ¿sí? Entonces, no es que digamos por estratos, no, sino que era como el orden social que se manejaba en ese momento para lo que era la religión, ¿sí? Bueno, hay otra persona que acaba de llegar, la voy a saludar, está Robert Campos, nos dice buenas tardes, y también Marelvis Rodríguez nos da bendiciones, ¿vale? Entonces, Oscar, ¿qué nos puede agregar entonces para continuar con el tema? Bueno, para los que acaban de llegar, los que están llegando, les queremos entonces hacer una breve reseña de lo que estamos hablando esta semana. Esta semana estamos tocando el tema de la doctrina de Dios y estamos viendo entonces las diferentes épocas de la historia, cómo se concebía a Dios. ¿Listo? Entonces estamos hablando de 4 civilizaciones el día de hoy. Mañana ya hablaremos no de las civilizaciones, sino otros conceptos, entonces para que no se lo pierdan. Durante esta semana vamos entonces a analizar en los diferentes tiempos cómo la gente ha concebido a Dios o, como estamos viendo en estas civilizaciones, cómo la gente percibía la idea de Dios en estas civilizaciones antiguas. Entonces estamos hablando de Babilonia, estamos culminando esa parte de Babilonia, cómo ellos adoraban muchos dioses y esos dioses que adoraban tenían una característica y era que eran personas que los habían creado, eran dioses que habían creado las personas para el servicio. Pero entonces ya ahora vamos a hablar de los persas. Los persas también fueron una civilización que marcó mucho la historia de la humanidad. Entonces los persas eran personas que adoraban la naturaleza y a los astros. Ellos les gustaba mucho adorar la naturaleza y a los astros. Y tenían dioses entre los que se hallaban, había uno que se llamaba Mitra, y Mitra era el dios sol, y Anaíta, que era la diosa de las aguas fecundas. Ellos realizaban sacrificios animales, los sacerdotes que llevaban a cargo estas ceremonias se llamaban magos. Entonces, se ve esa misma consistencia de un mediador, pero aquí no se le llamaban sacerdotes, sino que eran magos, que eran los que tenían la comunión directa con sus dioses. Los persas en algún momento dejaron de ser politeístas y se convirtieron monoteístas, y tenían un dios interesante que se llamaba Ahura Mazda, ¿sí? Entonces, Ahura Mazda era como el dios monoteísta de los persas y él tenía 2 subdioses o dioses más pequeños que él. Y uno era Ahriman y el otro era Zoroastro, ¿listo? Que de ahí es donde viene la religión zoroastrista. Entonces, ese era otro concepto que tenían los medopersas o los persas en este sentido, y era que ellos también alcanzaron a tener sus nociones de un solo Dios, del monoteísmo. Es más, los egipcios también tuvieron una época cuando reinó un faraón llamado Akenatón, que él también tenía una percepción de Dios monoteísta. Para los que de pronto no saben estos términos, monoteísta es un solo Dios, politeísta
son varios dioses. Entonces los persas tenían esa idea, en algún momento de la historia tuvieron esa idea de un solo Dios. Bien, entonces vamos ahora a analizar con lo que se refiere con la parte antropológica. Bueno, quiero rescatar algo con respecto a lo que está diciendo Oscar, que también es muy importante. Esa religión, aunque ya lleva muchísimo tiempo, es una religión muy antigua, todavía está presente, ¿sí? Digamos el zoroastrismo, esa religión todavía se puede encontrar templos y se pueden encontrar sacerdotes y se pueden encontrar también discípulos, aunque es un círculo cerrado, o sea, el zoroastrismo es una religión que solamente o usted puede ingresar si es invitado o si es parte de la familia o es heredada la religión, ¿sí? Y la podemos encontrar en la India. Es importante entender que, digamos, los medos y los persas vienen a ocupar el terreno que hoy nosotros conocemos como Irán, y ahí estuvo esa religión hasta que apareció lo que fue el Islam. Cuando ya llegó el Islam, todo lo que le digo, todo este tipo de religiones tuvieron que salir desplazadas y ellos cogieron para la zona de la India. Por eso el zoroastrismo va muy en armonía con las religiones que se practican en la India, que hoy pues la podemos encontrar todavía, ¿sí? Hay algo también interesante que dicen los científicos y algunos estudiosos de la ciencia, la teología y la teología. Con respecto al zoroastrismo, ellos dicen y plantean que es la primera religión monoteísta. Ellos plantean que es la primera religión monoteísta en la que anteriormente a ellos, pues como lo habíamos visto, eran diferentes tipos de dioses y que a partir de Asura Mazda empezaron a hablar de solo un dios. Pero hay que verlo, pues lo que les estoy diciendo es como la concepción que tiene, digamos, la academia o las personas que estudian. Claro está que la palabra de Dios enseña que también son monoteístas, ¿no? Que es solo un Dios, como lo habíamos citado anteriormente. Es más, el Señor Jesucristo posteriormente como que llegó a ratificar ese mismo comentario donde dice en Marcos capítulo 12, 29, ratificando ese concepto, él dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿no? Entonces, hablando de esa concepción nuevamente monoteísta. Pero, ¿qué pasó? Lo que pasa es que hay una diferencia, y esto es para que lo tengan claro, para que de pronto no se sientan, digamos, moviéndose de sus cimientos cristianos, y es que ellos entienden que el zoroastrismo hay una fecha más anterior a lo que de pronto fue la reunión de los libros o el compendio de las escrituras como nosotros la entendemos, supuestamente, ¿no? Acá estoy hablando del supuesto. Y es que dicen que el zoroastrismo apareció con Zaratustra hace más o menos hacia el año 1000 antes de Cristo, ¿sí? Mientras que ellos dicen que las escrituras fueron recopiladas más o menos hacia el año 600, cuando ya fueron, en este caso, capturados y llevados a Babilonia. Entonces, más o menos hacia ese año. Entonces dicen que la religión israelita apareció posteriormente y hablando del monoteísmo. Pero si lo miramos a la luz de la palabra de Dios, entendemos que, por ejemplo, Moisés escribió lo que fue el Pentateuco 1500 años antes. Entonces, el zoroastrismo, aunque la ciencia diga que es una primera religión monoteísta, realmente no es así. La primera que fue la palabra de Dios, ¿sí? Es muy importante que tengan esto claro porque si no, pueden sentir que le tambalean su creencia. No sé si ustedes quieran agregar algo adicional, muchachos. No, aquí digamos que es importante entender que no obstante, y como uno de los puntos principales de las conquistas que tenían los medos y los persas, ellos tenían una gran tolerancia religiosa con los pueblos conquistados. No quiere decir que ellos llegaban y conquistaban un pueblo y todos sus dioses que tenían los tumbaban, los desaparecían, sino al contrario, los acogían. Entonces ya empecemos que siendo Babilonia tan grande, con tantas costumbres, cada persona creaba su propio dios más el dios que existía en el estado, pues ellos empezaron también a adaptar estos dioses. Entonces ya vemos que, bueno, ya que era grande, ya llegaban ellos y conquistaban, asumían todas estas cosas, no peleaban que quién tenía la razón o no, sino simplemente decían, ah, bueno, usted es de Dios, claro que sí, lo puede seguir adorando, lo puede seguir utilizando. También hay algo muy importante y datos curiosos respecto a los medos y los persas, es que ellos tenían unos ritos de funerarios muy comunes para la época, pero muy extraños para el día de hoy. Digamos que los persas tenían pánico y horror por los cadáveres.
Digamos que ellos veían un cadáver y era algo prácticamente, aparte de inmundo, lo veían con horror, con miedo. ¿Por qué? Porque tras morir un ser querido lo abandonaban porque consideran que si lo enterraban, contaminaban la tierra. Sucede lo mismo con el agua del fuego, o sea, no los enviaban al mar ni los cremaban porque los cadáveres quedan, porque consideraban que eso podía de una otra forma contaminar estos elementos como importantes como es la tierra, el fuego y el agua. Entonces, ¿qué hacían ellos? Pues que dejaban a estos seres queridos a la intemperie, los llevaban a un lugar para que simplemente fueran devorados por animales salvajes. Esto es como una de las curiosidades sobre esta religión medo-persa. Gracias, Diego. Bueno, vamos entonces a analizar ahora otra de las civilizaciones, y esa civilización es bien compleja y es una de las que más ha influenciado a Occidente, y me refiero a los griegos. Bien, no solamente todo su vocabulario, porque ustedes pueden ver que tenemos palabras dentro de nuestro vocabulario que son griegas, como la filosofía, teología, psicología, son palabras griegas, sino también en la manera de la estructura de pensamiento. Entonces, los griegos también fueron muy conocidos porque ellos eran politeístas, ¿bien? Ellos consideraban que eran muchos dioses, pero la diferencia de los griegos es que ellos ya hacen una organización, organizan sus dioses de una manera más estructural que los anteriores, ¿bien? Entonces, por lo menos, aquí podemos analizar ellos la estructura que tenían. Y lo primero que aparece dentro de su ideología de los dioses es un caos en el gran vacío. Eso es lo primero que aparece antes de un dios. O sea que ellos no concebían a un dios eterno, porque para ellos la eternidad es algo estático, es algo que no se puede comprender. Entonces ellos sí tienen un inicio para cada uno de sus dioses. Entonces por lo menos podemos analizar lo siguiente. Allí estamos viendo la pantalla, alcanzamos a ver una información bien curiosa, y se habla de que del primer ser de esos dioses que aparece en la historia es Gea, que viene a ser la tierra. El otro es Cronos, que es el tiempo, Rea, que es la fertilidad, Urano, que es el cielo, y de esos desprende entonces Zeus, Hera, Poseidón y todos estos dioses que vienen a tener un inicio, un comienzo. Nomás por aquí ya empezamos a analizar la idea que tenían los griegos con respecto a las deidades, que tenían un origen, un comienzo. Entonces, para resaltar eso, cuando nosotros hacemos entonces un contraste en cuanto al el Dios de el Dios cristianismo, el Dios de la Biblia, vemos que hay un contraste bien interesante. Y algo que cabe resaltar con respecto a estos dioses es que tenían características muy humanas. Por lo menos de Zeus se habla que él era muy mujeriego, ¿sí? Hay otro dios que tienen ellos que se llamaba Baco, que era el dios del trago, del alcohol. Y parece ser que los dioses que ellos concebían era un reflejo de su mismo pensamiento. Con respecto a esto, me gustaría de pronto preguntar a Freddy, que podría comunicarnos una información más interesante también con respecto a esta parte. Bueno, de los griegos es interesante que ellos pues empezaron a adoptar muchas de las religiones que anteriormente, digamos, tuvieron alrededor de ellos, ¿sí? Muchos conceptos, y uno de los conceptos que ellos heredaron de los persas fue el dualismo, ¿no? Que no hemos hablado de ellos, ¿sí? Hay que entender que los persas, ellos, digamos, entendían el mundo del dualismo, era entre la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Ellos lo entendían de esa manera. Y cuando vemos de pronto la palabra de Dios, esa noción de la lucha entre el bien y el mal, ya Dios lo había planteado anteriormente. Y también es uno de los conceptos que de pronto se atribuyen a esas culturas antiguas. Les voy a citar a contexto que está en Génesis 3:5, donde dice: si no sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y pues podemos también citar Génesis 3:15, donde habla de que la serpiente, mostrando como ese dualismo, ¿no? Entre el bien y el mal, Satanás contra Dios y todo eso, ¿sí? Bueno, acá con respecto a los griegos es importante tener en cuenta algo. Los griegos no solamente tenían esa concepción de dualismo que habían heredado de los persas, sino que para cada dios tenía una función en específico.
Y eso es donde, digamos, vemos la oligarquía que vemos ahí de pronto, que ustedes ven en el panteón de los dioses griegos habían diferentes estatus para cada dios y cada dios desarrollaba una función en específico para la obra que quería ejecutar. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos da una visión completamente diferente a lo que sucedía con respecto a las demás religiones, aunque digamos, los babilónicos nos habían mostrado que también había una división entre la religión oficial y la popular. Entre los griegos ya era diferente, ya había un panteón donde usted miraba el dios que cual se acomodaba a sus necesidades y de ahí usted podía acudir a él, ¿sí? También habían dioses que eran considerados dioses menores, que eran más pequeños, que dependiendo de su popularidad o de su fuerza, su ímpetu y todo lo demás que empezara a desarrollar, iba creciendo y ya alcanzando los lugares más importantes dentro de todo el Olimpo y toda la unión de los dioses que estaban en ese estado, ¿sí? Diego, ¿nos puede hablar algo más con respecto al orden, digamos, de las religiones, cómo se oficializaban o qué podíamos ver en esto? Sí, claro, digamos que aquí es muy importante lo que ustedes acaban de nombrar y algo muy importante y creo que ha afectado el concepto de Dios hoy en día es que muchas de estas deidades que ellos mostraban se le daban rasgos humanos. ¿A qué voy? Que ellos tenían virtudes y que más serían defectos. O incluso uno escucha mucha gente que dice, no, es que Dios se equivocó cuando escogió a Judas y fue el que lo traicionó o Dios se ha equivocado a través de la historia, ha tenido que hacer una y otra cosa para poder hacer que el ser humano entienda y lo busque. Entonces, aquí ya vemos algo que inconscientemente en el ser humano ha hecho que diga, oiga, tenemos un Dios, algo superior, pero oiga, él también se equivoca. Entonces aquí vemos algo muy importante de esto. También entendemos, lo dijo Oscar, que los dioses ya tenían un principio y un fin. Digamos que encontramos historias del nacimiento de un dios, de la muerte de otro, y encontramos que estos seres tenían una característica también importante, era que eran nacidos entre la unión entre dioses y mortales. Entonces, de ejemplos de estos héroes encontramos a Hércules, Aquiles, este último protagonista de la Ilíada, poesía épica escrita por el poeta Homero. También encontramos que ellos vivían, los dioses griegos vivían en un monte sagrado, en el Olimpo, el que nosotros muchas veces hemos escuchado en la mitología, en esta mitología, o el Paternón de Atenas, que todo esto lo podemos encontrar en la historia y recibe el nombre de mitología. Entonces, ya que hay una concepción de que Dios, de que los dioses o Dios viven en algo allá arriba que el ser humano no puede acceder. Entonces aquí ya vemos primero como esos primeros pensamientos que hoy en día empiezan a mezclarse con las cosas que uno conoce o ese conocimiento de Dios, de que, bueno, Dios se equivoca como uno, él entiende también y que él vive en un lugar por el momento inalcanzable para muchos. También los dioses fijaban su morada en los templos donde recibían ofrendas de los fieles consistentes entre estas cosas como sacrificios de animales. No sé si ustedes saben que cada polis o ciudad o pueblito que ellos manejaban tenían sus propias divinidades. Entonces, cuando ellos caminaban de un pueblo a otro, en el transcurso de un camino encontraban una estatua con ese dios y que hacía la gente adoraba en ese momento y seguía su camino. Entonces, en cada sitio donde usted iba, encontraba una figura, una estatua de un dios. Y pues digamos que a veces encontramos eso hoy en día. Sabemos que el más importante de todos esos dioses era Zeus, ¿cierto? Entonces también encontramos algo que repercute hoy en día, que es en honor a las divinidades que se celebran en esas fiestas y conmemoraciones. Conocemos una fiesta que conocemos hoy en día como es la que se hace cada 4 años en la ciudad de Olimpia, que es un homenaje a Zeus, que en el transcurso de las mismas se celebraban competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos que hoy en día conocemos que de ahí, digamos, de esos homenajes a Zeus, prácticamente hoy los Juegos Olímpicos es como un homenaje a ese dios que conocemos como Zeus. Sabemos que en esas competencias participaban todas las ciudades del mundo griego. Hoy en día no participan ciudades, sino todos los países del mundo. Y mientras duraban, se declaraban una tregua sagrada que interrumpía temporalmente todas las guerras. No se declaraban guerras ni se hacía lo posible para crearlas. Simplemente esto se hacía para qué? Para mantener abiertas todas las polis o ciudades para que todo el mundo fuera a ver este espectáculo. Entonces era un espectáculo mundial en ese momento, homenaje a un dios.
También hay que entender que los dioses se dirigían a los hombres por medio de oráculos o respuestas expresadas a través de sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, buscaban a una persona y le decían, bueno, yo quiero saber cuál es la voluntad de Zeus, cuál es la voluntad de este y otro dios. Y buscaban a estas personas para que le dieran señales y le dieran palabras que querían escuchar. También el dios más consultado era Apolo, a quien se erigió un importante templo en la ciudad de Delfos. También hay que entender que los griegos recurrían frecuentemente a las artes de la adivinación, especialmente cuando deseaban acometer una empresa, un emprendimiento, algo, una actividad que ellos iban a hacer importante para sus vidas. Es curioso porque esto muchas veces es preámbulo a lo que hoy en día de pronto muchos conocen como el espiritismo. Para nadie es un secreto que hoy en día encontramos en las emisoras, en el barrio, donde hay gente que se comunica, que son brujos, que se comunica con personas del más allá para atraer y conocer cuáles son los designios de Dios. Incluso hoy en día hay emisoras donde hay gente que quiere saber sobre su futuro, sobre su esposo, su esposa, su novia, lo está engañando y qué hace una persona, este medium, hoy en día conocemos esa palabra como medium, que hace que esa persona hable con la persona y pueda tener como pues una comunicación con esos seres divinos. Gracias, Diego. Ahora vamos a terminar con una civilización que es una civilización también muy conocida, que eran los romanos. Bien, y los romanos, a diferencia de estas otras civilizaciones que acabamos de nombrar, ellos no eran muy dados a los dioses, ¿listo? Ellos eran más dados a construir. Por eso todavía hay muchas construcciones que siguen vigentes, porque hay hasta un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Y ellos realmente construían caminos que llevaban a Roma. Muchos kilómetros se han encontrado de caminos muy antiguos que ellos construían. Entonces, ¿cuál era la idea o la concepción de los dioses de los romanos? Pues los romanos, cuando conquistan en el año 300, en el año 168 a los griegos, quedaron tan impresionados de su estructura de los dioses que lo que hicieron fue adoptarlos y le cambiaron los nombres. Entonces aquí podemos ver una imagen de pronto donde nos muestran que cada uno de los dioses que tenían los griegos fue adoptado por los romanos y lo que hicieron fue cambiarle los nombres. Entonces encontramos a Zeus, que es un dios griego y se representa para los romanos como Júpiter. Cronos, que es el dios del tiempo, dice que entonces es Saturno. Eh, Hefesto, que era uno de los dioses también de los griegos, es Vulcano. Poseidón viene a ser para los romanos Neptuno. Y cada uno de estos dioses, como Afrodita, que era la diosa del amor, viene a convertirse para los romanos Venus. Entonces lo que hacían los romanos era adoptar o como veníamos hablando la palabra sincretismo, que es mezclar ideas con otros pueblos para llegar a conformar su ideología de la concepción que tenían de Dios. Y eso era lo que los romanos entendían por deidad, pero ellos también, al igual que los griegos, representaban sus dioses por sus actitudes, más que todo inclinadas hacia las cosas placeres, ¿listo? Era más inclinado hacia los placeres. Entonces, por eso se les dio muy fácil agarrar los dioses griegos y convertirlos, solamente cambiarle los nombres. Si podemos notar algo aquí antes de culminar esta parte, cada una de esas civilizaciones pasó y todos esos dioses desaparecieron en la Edad Antigua, pero nosotros notamos que el Dios cristiano sigue vigente, sigue vivo. Quisiera darle paso a nuestro compañero Freddy para que nos comentara más con respecto a los romanos. Bueno, antes de eso hay una pregunta o más bien una exclamación ahí con respecto a lo que nos está diciendo Jimena. Dice, es impresionante, o sea que estamos permeados de todas estas ideologías. Eh, bueno, Jimena, lo que pasa es lo siguiente y de pronto para el resto de personas que nos están viendo. Eh, digamos, una cultura cuando llega, muy rara vez llega y desaparece completamente las nociones que tenía esa cultura, ¿sí? Y es interesante que la misma palabra de Dios en el Apocalipsis llama a aquella conjunción de, digamos, de religiones y todo eso, lo llama Babilonia, ¿no? Como poniéndonos un precedente que es la primera cultura que analizamos, que fue la babilónica, que hasta el último tiempo, pues como que todavía está presente. Y es más, cuando vemos Apocalipsis en el capítulo 12, si no estoy mal,
cuando habla de aquella mujer que está sentada sobre la bestia, vamos a darnos cuenta que también es una mutación de diferentes imperios y todo más, que es como que ella reúne todas esas nociones y pues sí, efectivamente, digamos, nuestra cultura actual y muchas de las religiones están permeadas de ese sincretismo del cual hablaba Oscar, ¿sí? Quisiera hablar en este caso de una religión que para los romanos fue muy importante, en este caso con lo que fue las clases más populares y repercutió tanto que inclusive llegó a adoptar como una faceta muy parecida a lo que es el cristianismo, y estamos hablando desde el mitraísmo, ¿sí? A finales del Imperio Romano, o sea, en este caso estamos hablando entre el siglo I y el siglo IV, que es más o menos durante esa época, surgió el mitraísmo. Y el mitraísmo realmente era una religión persa y como Oscar lo explicaba, los romanos se caracterizaron por adoptar de todo, ¿no? Ellos asimilaban todas las religiones y las ponían y les daban parte en lo que era su cultura. Algo importante es que entiendan que, por ejemplo, los judíos pudieron oficiar su religión cuando Jesucristo vino, era en la época de los romanos, estaba funcionando el templo judío, hacían sus sacrificios y todo lo demás, era porque los mismos romanos permitían que cada una de sus dominios, cada uno de los pueblos que ellos tenían dominados, pudieran practicar esas religiones. Entonces el mitraísmo se hizo muy popular. Y quiero rescatar del mitraísmo que hay ciertas cositas que tenía la religión del mitraísmo que ustedes a la luz para que vean, digamos, esa transformación que hicieron de la religión mitraica para parecerse un poco más al cristianismo. Le voy a citar algunas de las partes que fueron más de las que cuales de pronto podemos hallar más, digamos, en común con el cristianismo. Mire. Tras su nacimiento, Mitra fue adorado por pastores. Sí ve cómo de pronto se permeaba también el cristianismo dentro del mitraísmo y adoptaron muchas cosas. Mire, ¿qué más decían? Dicen, también vimos algo. El Transitus, el viaje de Mitra, con un toro sobre sus hombros, recuerda el relato evangélico que narra el camino hacia la cruz. También, ¿qué hacían? Mira, el mitraísmo se definía como una religión de salvación. El sacrificio de un toro a manos de Mitra, una clara analogía de la pasión de Cristo como el último objetivo de redención e inmortalidad de sus adeptos. Entonces, vemos como esa confusión, ese parecido. Por ejemplo, su día sagrado era el domingo. Mitra adoraban era el domingo. ¿Qué más veían ellos? El nacimiento de Mitra se celebraba el 25 de diciembre. También los atributos de pater, que también era una palabra que se utilizaba para todos los que oficiaban en su sacerdocio, que ocupaba el máximo nivel de iniciación del mitraísmo. O sea, los iniciados en el mitraísmo, porque también era un círculo cerrado muy parecido al que estudiamos anteriormente, el zoroastrismo, a los que eran del primer círculo se llamaban padres. Y también utilizaban el gorro frigio, el gorro jacobino, que de pronto lo han visto ustedes en la figura de Mitra, que tiene un gorro como parecido en forma de bombacho al frente. Y bueno, hay entre algunas cosas en las cuales se parecía. Sí, también celebraban un banquete en el cual compartían y era como un santo alimento o algo así, muy parecido también al cristianismo. Entonces, también por eso, digamos, dentro de la parte teológica y entre la parte, digamos, de las humanidades, la parte académica, también se cuestiona de que el cristianismo realmente era una copia del mitraísmo y de otras religiones pasadas, pero lo que no se dan cuenta es que las referencias más antiguas sí corresponden a lo que, como la semana pasada habíamos estudiado, las referencias más antiguas están en la palabra de Dios. En cambio, por ejemplo, el zoroastrismo son muy recientes, aunque hay escritos pasados, pero el libro más reciente, que es el Avesta, tiene recientes los registros, lo mismo que el mitraísmo después de Cristo, porque se empezaron a encontrar registros del mismo. Entonces podemos dar más fidedigno la escritura de Dios. No sé si quieren aportar algo más. Sí, Freddy, de pronto ahí hay una buena pregunta para si usted me hace el favor de publicarla ahí para responder. Es una buena pregunta que hacen aquí. Robert y Campos dice, pero ¿quiénes fueron los primeros en sacrificar animales? Además, se supone que todos los pueblos son descendientes de Noé. ¿En dónde se desvían los pueblos monoteístas o politeístas? Muy buena pregunta. Bueno, con respecto a dónde se originó la idea de sacrificio, nosotros entendemos por las escrituras que en el Edén,
con Adán y Eva hubo el primer sacrificio. Y es curioso porque el primero que hace ese sacrificio ni siquiera es el hombre, sino que Dios mismo fue el que hizo ese sacrificio. Bien, con una representación de algo más grande que era la representación del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero cuando nosotros analizamos la idea distorsionada de sacrificios, sí se empieza a dar después del diluvio, más enfocado por el hijo desobediente de Noé, que fue Cam. Recordemos que Cam fue maldito por las palabras de su padre, por haberlo visto desnudo. Pero más exactamente, cuando empezamos a ver la idea del sacrificio por otras civilizaciones, tiene un sentido diferente al del perdonar o al de rescatarlo, librarlo de la muerte, porque esa es la representación que se hace dentro del judaísmo y del cristianismo, que el sacrificio representaba el perdón o la expiación por la culpa de alguien. Cuando lo vemos en otras civilizaciones, se ve una diferencia abismal. Por lo menos los moabitas, ellos sacrificaban no solamente animales, sino hijos. Y era para de alguna manera u otra eh, mitificar la ira de sus dioses, porque ellos cuando no llovía o cuando los tiempos estaban difíciles pensaban que los dioses estaban de mal humor y por eso ellos hacían sacrificio. Entonces vemos la diferencia entre los dos sentidos de sacrificio, tanto el judaísmo y el cristianismo, que ese sacrificio tenía un sentido de perdón, de salvación, de restauración, pero a diferencia de las otras civilizaciones se presenta es un sacrificio, es más para aplacar la ira de los dioses. Sí, digamos que aquí en este tema de lo que hemos observado, encontramos que parte de esta civilización, la romana, no iba enfocado más a un culto racional, como la Biblia lo ha mostrado en sus escritos, sino que iba más a un tema, un culto más emocional, que hoy en día es lo que ha permeado mucho en los pensamientos, donde Dios es un Dios que debemos adorar satisfaciendo nuestros propios deseos. Y eso ha hecho que muchas veces confundamos y mostremos cosas que realmente la Biblia no quiere mostrar. Digamos que, no sé, hay una anécdota importante respecto al sacrificio de animales. Encontramos una época donde, ya les confirmo una anécdota súper importante que tengo acá, donde se decía que los dioses, que siempre era importante cada vez que se hiciera un sacrificio hacer una plegaria, y que esta plegaria era muy importante al momento de hacer este sacrificio. Si no se hacía adecuadamente, pues no se tenía prácticamente el favor de ese dios. Entonces muchas veces, ¿qué hacían? Y recordemos que no solo mataban ovejas, sino también los cerdos y diferentes animales, y si no se hacía de una manera adecuada, pues no Dios o ese Dios no lo escuchaba. Entonces era muy raro, extraño saber que si no se comprendía muy bien lo que se quería decir, pues ese Dios no lo escuchaba. Cuando entendemos hoy en día que ese Dios bíblico nos escucha y no necesita tecnicismos ni diferentes palabras para dirigirnos a él. Bueno, agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Como se pudieron dar cuenta, son como mensajes, temas muy profundos en los cuales pues necesitaríamos más de solo una hora para seguir hablando de ellos, ¿sí? Pero no se preocupen, en esta semana vamos a estar trabajando diferentes visiones con respecto también a la idea de Dios en otras culturas, en otros pensamientos, y queremos profundizar para cerrar con broche de oro en todo lo que es el pensamiento estrictamente bajo la vista y la palabra de Dios. Entonces, agradecemos a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Como se pueden dar cuenta, en la misma página de Netflix le pueden dar seguir y de esa manera pueden compartir con los demás para que sigan también escuchando estos mensajes tan importantes. Quiero reflexionar con algo para finalizar. Dios en su palabra nos ha mostrado muchas veces que, a diferencia de las otras culturas, Dios es un Dios de amor misericordioso y sensato en sus propósitos. Como lo manifestaba Diego, no es un Dios que necesita ser aplacada su ira, sino es un Dios que se revela con amor y cariño a las personas para que tengan una vida mejor y tengan una esperanza en este mundo en el cual estamos sufriendo muchas adversidades. Entonces, espero que esta semana sea una semana de bendición para cada uno de ustedes que nos están escuchando, y queremos realmente que no depositen su confianza en palabras vanas como muchos temas que hemos compartido en este momento de otras culturas, sino realmente en la palabra de Dios, que es el lugar más seguro y la roca donde deben edificar su casa.
Entonces les voy a pedir a los que están aquí y también a las personas que nos acompañan que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para cerrar este tema del día de hoy. Padre Santo, Señor Todopoderoso y Señor Jesús, estamos felices, Señor, alegres de que podemos compartir de tu mensaje. Señor, queremos exponer lo que ha sucedido en la historia para que podamos tener una perspectiva más clara de lo que tú eres hoy en nuestros días, Señor. Sabemos, Padre, que comandan nuestras vidas y te pedimos que este mensaje que queremos ratificar, que es un Dios verdadero en tus escrituras, llegue hasta el último rincón de la tierra. No te pedimos más, Señor, sino que cada una de las personas que vieron este mensaje sean bendecidas y que no les falte nada. En tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Entonces, muchachos, ¿algo que quieran agregarle a las personas que nos acompañan? No, yo solo digamos que quería ya para terminar dos versículos que quiero que queden en la mente de las personas y cada uno lo interiorice, no creo que tenga más explicaciones. Es un versículo, lo vamos a encontrar rápidamente en Romanos 1:25 y que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y ya finalizo con Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Amén. Y Amén. los invitamos para que mañana nos acompañen, porque mañana el tema también está bien interesante. Esta semana, toda la semana vamos a hablar de la doctrina de Dios y la concepción en diferentes épocas de la historia, para que puedan aprender mucho más de estos conceptos y de pronto no estar pensando de la manera incorrecta, sino como la palabra de Dios nos lo dice. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan entonces una feliz noche. Hasta luego y gracias.